Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. Tema 45. El gasto público local. Fases. La partida presupuestaria. Vinculación jurídica de los créditos. 1. El gasto público local. Concepto del gasto público. Se dice que toda actividad financiera de las administraciones públicas se traduce en una serie de entradas y salidas de dinero en las cajas respectivas. Las entradas no son otra cosa que los ingresos públicos, o sea, transferencias monetarias coactivas o voluntarias realizadas a favor de dichas administraciones. Gracias a ellas disponen de medios de pago para el cumplimiento de las obligaciones. La ejecución de estas obligaciones conlleva unas transferencias de signo contrario, consistentes en salidas de dinero de las cajas públicas hacia otras, que es lo que constituye el gasto público. Todo lo dicho es de aplicación al gasto de las entidades locales, que pueden definirse diciendo que suponen la transformación de los ingresos de los entes locales en rentas o patrimonios de quienes producen bienes materiales o prestan servicios personales requeridos por dichos entes. De esta definición pueden deducirse las siguientes notas del gasto público local. Son salidas de activos monetarios de las arcas de las entidades locales, destinadas a sufragar las obligaciones o funciones impuestas o atribuidas a las mismas. Estas salidas o partidas pueden ir destinadas a remunerar al personal adscrito a la entidad, como contraprestación de los servicios prestados a ésta, dando lugar a los denominados gastos de personal. A pagar los suministros de bienes y servicios efectuados por terceras personas, formándose los gastos de material, que pueden ser corrientes o de inversión. A cumplir ciertas obligaciones contraídas o impuestas por la ley, a favor de terceras personas, sin que éstas presten servicio alguno ni hayan realizado ningún suministro, lo que constituye las llamadas transferencias, auxilios, donativos, subvenciones, etc. La ordenación del gasto puede definirse como el conjunto de actuaciones administrativas que permiten reconocer una obligación de pago, que nacen de la propia ejecución del presupuesto, pero también pueden originarse al margen del mismo. Obligaciones de ejercicios anteriores, gastos por necesidades imprevistas, etc. Para poder atender a estos gastos no derivados del presupuesto será preciso que previamente ya exista crédito presupuestario, o en caso contrario, habilitar en los mismos los créditos necesarios, mediante las correspondientes modificaciones, créditos extraordinarios o suplementos de crédito, transferencias, ampliaciones, etc. Dicho esto, conviene no obstante distinguir claramente la ordenación del gasto de la ordenación del pago. La ordenación del gasto puede definirse como el conjunto de actuaciones administrativas que permiten reconocer una obligación de pago, e incluye la aprobación del gasto, el compromiso de gasto y el reconocimiento de la obligación. La ordenación del pago comprende el conjunto de operaciones que tiene por objeto satisfacer las obligaciones contraídas mediante las oportunas salidas de fondos del Tesoro Público, y corresponde en exclusiva al alcalde, como ordenador de pagos del ayuntamiento, e incluye dos fases: la ordenación del pago en sentido estricto y el pago material. 2. Fases de la gestión de gastos. 2,1. Aspectos generales. Con carácter general, la doctrina considera que, desde el momento en que se aprueban los créditos que figuran en los presupuestos, hasta el momento en que se satisfacen las obligaciones económicas adquiridas con cargo a las mismos, se suceden 4 fases en el procedimiento de ejecución del gasto público, las cuales se regulan por el art. 184 LHL. En efecto, los artículos 183 y 184 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL o LHL,
establecen que la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos de las entidades locales se efectuará conforme a lo dispuesto en el texto refundido y complementariamente por las normas que dicte cada entidad y queden plasmadas en las bases de ejecución del presupuesto. La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases, cuyo contenido se establecerá reglamentariamente. Art. 184 LHL. Primera fase A. Autorización de gasto. Segunda fase D. Disposición o compromiso de gasto. Tercera fase O. Reconocimiento o liquidación de la obligación. Cuarta fase P. Ordenación de pago. Las entidades locales podrán, en la forma que reglamentariamente se establezca, abarcar en un solo acto administrativo dos o más de estas fases de ejecución. Desde el punto de vista contable, cada una de estas fases viene denotada por la inicial de la palabra más significativa, componiendo el acrónimo ADOP, con el que se designa a este procedimiento. Se estudian en el orden lógico y cronológico, a pesar de poder fundirse entre sí durante el transcurso del procedimiento de gestión del gasto. Primera autorización, o fase A. Es el acto por el cual el órgano competente acuerda la realización de un gasto, calculado en forma cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o una parte de crédito presupuestario. Este acto no implica aún relaciones con terceros, pero supone la puesta en marcha del proceso administrativo. Segunda disposición o compromiso del gasto, o fase D. Es el acto por el que se acuerda o concierta, según los casos, la realización de obras, prestación de servicios, adquisiciones, etc., formalizando así la reserva de crédito constituida por la operación de autorización pero por un importe exacto. Tercera reconocimiento de la obligación, o fase O. Es el acto por el cual se realiza la contracción en cuentas de los créditos exigibles contra la entidad. Es decir, se reconoce la obligación de pagar como consecuencia de la realización de las obras, prestación de los servicios, recepción de los bienes, etc., que se contrataron con terceros. Cuarta ordenación del pago, o fase P. Es el acto por el cual el órgano que tiene atribuida la competencia al respecto ordena el pago de una obligación contraída, mediante la expedición del correspondiente mandamiento de pago contra la tesorería de la entidad. El proceso de gestión de gastos termina en una fase que ya es competencia de la tesorería, la realización del pago, que puede ser considerada la fase quinta, o acto por el cual se produce la salida material o virtual de fondos de la tesorería, dando lugar a la cancelación de la deuda consecuencia de las obligaciones reconocidas por terceros. Por su parte, la LGP en su artículo 73 establece y explica las mismas fases, incluyendo el pago material, cuando dispone que la gestión del presupuesto de gastos del Estado y de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social se realizará a través de las siguientes fases. A. Aprobación del gasto. B. Compromiso de gasto. C. Reconocimiento de la obligación. D. Ordenación del pago. E. Pago material. La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la hacienda pública estatal o a la seguridad social. El compromiso, disposición, es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. El compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la hacienda pública estatal o a la seguridad social a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas. El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la hacienda pública estatal o contra la seguridad social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. El reconocimiento de obligaciones con cargo a la hacienda pública estatal
se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto. El ministro de Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, determinará los documentos y requisitos que, conforme a cada tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación. En cuanto a la ordenación del pago y el pago material, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 22 LGP, las obligaciones de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y de la Seguridad Social se extinguen por el pago, la compensación, la prescripción o cualquier otro medio en los términos establecidos en esta ley y en las disposiciones especiales que resulten de aplicación. Cuando la naturaleza de la operación o gasto así lo determinen, se acumularán en un solo acto las fases de ejecución precisas. 2,2. Autorización del gasto. La autorización o aprobación del gasto es, según el art. 73,2 LGP, el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. La decisión de la autoridad administrativa para llevar a cabo un determinado gasto debe ir precedida de la tramitación de un expediente, que se inicia con la elaboración de una propuesta de gasto, documento contable que deberá contener los siguientes requisitos. Servicio u organismo que formula la propuesta. Aplicación presupuestaria a la que debe imputarse el gasto. Importe. Destino o finalidad. Periodo de tiempo al que se refiere el gasto. Disposiciones en que se ampara. Forma de efectuar el pago, en firme o a justificar. Y cualquier otro que se requiera. Una vez elaborada, la propuesta deberá pasar por los siguientes trámites o fases del procedimiento. A certificado de existencia de crédito suficiente. Para hacer frente al gasto propuesto, emitido por la Oficina de Contabilidad dependiente de la intervención. Simultáneamente se tramitará un documento contable RC, retención de crédito, que tiene por objeto que la cuantía que se ha certificado, coincidente con el importe figurado en la propuesta, queda indisponible para otra finalidad. B. Fiscalización de la intervención. La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, mediante el cual el órgano interventor informa al gestor de que el expediente reúne cuantos requisitos exigen las normas y por tanto puede realizarse el gasto que se pretende llevar a cabo. No obstante lo anterior, en virtud del artículo 151 LGP, no estarán sometidos a esta fiscalización previa. A los contratos menores, punto que es fuente de numerosas irregularidades. B. Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones. C. Los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija, regulado en el artículo 78 de esta ley. D. Los gastos correspondientes a la celebración de procesos electorales a que se refiere la disposición adicional 9 de esta ley. E. Las subvenciones con asignación nominativa. Tampoco estarán sometidos a fiscalización previa los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero. El informe de fiscalización previa del gasto es preceptivo y en cierta medida vinculante, según el art. 150 de la LGP. Si la intervención no está de acuerdo con el gasto a realizar, deberá consignar sus reparos por escrito, que suspenderán en esta fase la tramitación del expediente hasta que sean solventados. A nivel municipio, en aras a una mayor agilidad en el proceso de ejecución presupuestaria, las bases de ejecución del presupuesto municipal, que aprueba el Pleno, pueden acordar, previo informe de la intervención, que la intervención previa se limite a comprobar los extremos siguientes.
La existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente. Que las obligaciones o gastos se generan por el órgano competente. Los requisitos mínimos que en cada caso se exijan. Se ejercerá posteriormente una fiscalización plena mediante las técnicas de muestreo. Se eligen algunos expedientes muestra, de entre el total de los tramitados por un órgano gestor, sobre los que se efectúa la mencionada fiscalización plena, dándose por controlados los restantes. C. Aprobación del expediente de gasto. Una vez fiscalizada la propuesta se produce la aprobación del expediente de gasto por el órgano competente, cuya capacidad corresponde al alcalde o al pleno según sus competencias, es decir, si el expediente de gasto no supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto o 6 millones de euros, sería el alcalde, y si supera uno de los dos requisitos sería el pleno. Hay que tener en cuenta que en los municipios de gran población, puede ser la Junta de Gobierno local el órgano competente. Aprobado el gasto, se expide un documento contable A, de autorización del gasto, al que se acompaña del expediente de aprobación del gasto. 2,3. Compromiso o disposición del gasto. Conforme el artículo 73,3 de la LGP, el compromiso o disposición es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado o determinable. El compromiso o disposición del gasto es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente acuerda o concierta con un tercero la realización de obras, la prestación de servicios, la adquisición de bienes, transferencias, subvenciones, etc., que previamente hubieran sido autorizados. Se plasma contablemente en un documento contable D que se remite a la Oficina de Contabilidad para su registro como compromiso contraído o crédito dispuesto. En la práctica, sin embargo, es frecuente que por razones de economía procedimental estas dos fases se den unidas, teniendo reflejo contable en un documento ad porque en determinados tipos de gasto, retribuciones de funcionarios, contratos adjudicados mediante procedimiento negociado, etc., en el momento de aprobación del gasto ya se conocen los requisitos que configuran la fase de disposición, importe exacto, persona acreedora, etc., por lo que es posible unir ambas fases en una sola. La disposición o compromiso de gasto se acuerda por los mismos órganos competentes en la autorización. 2,4. Reconocimiento de la obligación. El artículo 73,4 de la LGP define el reconocimiento de la obligación como el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la hacienda pública estatal o contra la seguridad social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. El reconocimiento de obligaciones con cargo a la hacienda pública estatal se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o del derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto. El reconocimiento de la obligación se produce una vez que el contratista o acreedor de la administración haya realizado la prestación pactada de acuerdo con las condiciones previamente establecidas y la administración así lo haya reconocido, o como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiese comprometido, según el principio de servicio hecho, o bien, como consecuencia del nacimiento del derecho de dicho tercero en virtud de la ley o de un acto administrativo. Una vez acordado el reconocimiento de la obligación, el servicio gestor competente expedirá el documento contable OPE, que será remitido a la Oficina de Contabilidad. La expedición de este documento mixto tiene su razón de ser en que la contabilización, o, se realiza al mismo tiempo que la propuesta de pago, p, excepto en ciertas operaciones específicas de la deuda pública, lo cual a su vez trae causa en que en la administración no se permite el pago aplazado o fraccionado del precio. Excepcionalmente, tratándose de operaciones específicas de la deuda pública, podrán expedirse documentos o, de reconocimiento de la obligación, que no lleven implícita la propuesta de pago. En estos supuestos, la propuesta de pago se expedirá por el servicio gestor correspondiente, con posterioridad al reconocimiento de la obligación,
debiendo formularse al efecto el documento P de propuesta de pago. El acto que finaliza la tramitación de expedientes de gasto a cargo de los centros gestores es la propuesta de pago, mediante la cual estos solicitan del alcalde, en su calidad de ordenador general de pagos, que ordene el pago de la obligación a favor del interesado. Por ello, este acto se considera el nexo de unión entre la etapa de la ordenación del gasto y la ordenación del pago, ya que el reconocimiento de la obligación comporta la propuesta de pago correspondiente. 2,5. Ordenación del pago. La propuesta de pago se produce una vez acordado el reconocimiento de la obligación. El servicio gestor competente expedirá un documento contable OP para que, de acuerdo con la normativa vigente, el alcalde proceda a efectuar la ordenación de su pago. El compromiso de gasto pone fin al procedimiento de gestión del gasto, dando inicio al de realización de pagos, y debe hacerse la salvedad de que en los organismos autónomos el compromiso del gasto da lugar directamente a la ordenación del pago correspondiente, documento OP, puesto que sus presidentes o directores son también ordenadores de pagos. Esta peculiaridad se debe a que cuentan con una tesorería propia, al tener un presupuesto de ingresos independiente del de la Administración del Estado. 3. Vinculación jurídica de los créditos PRES, UPUES, TAR y OS. Los créditos presupuestarios pueden ser definidos como el importe en euros con los que se cuantifica la partida presupuestaria. Pues bien, si la partida presupuestaria es la conjunción o unión de la clasificación orgánica, si existe en ese ayuntamiento, ya que sabemos que no es obligatoria, funcional y económica, y los estados de gastos de los presupuestos tienen un carácter limitativo y vinculante, es decir, es el máximo que se puede gastar en un año determinado, queda por establecer cuál es el nivel con el que vinculan las partidas presupuestarias de un presupuesto municipal. A tal efecto existen 3 niveles de vinculación. Cualitativa, por la cualidad. Cuantitativa, por la cantidad o importe máximo a gastar. Temporal, que coincide con el principio de anualidad. La vinculación de los créditos presupuestarios para la administración local viene recogidos en los artículos 172 y siguientes LHL, cuyo contenido podemos resumir como sigue. A especialidad y limitación de los créditos, art. 172 LHL. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto general de la entidad local, o por sus modificaciones debidamente aprobadas. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. Los niveles de vinculación serán los que vengan establecidos en cada momento por la legislación presupuestaria del Estado, salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa. B. Exigibilidad de las obligaciones, prerrogativas y limitación de los compromisos de gasto. Art. 173 LHL. Las obligaciones de pago solo serán exigibles de la Hacienda local cuando resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos, con los límites señalados en el artículo 172, o de sentencia judicial firme. Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución, ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local, ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de las entidades locales o de sus organismos autónomos corresponderá exclusivamente a aquellas, sin perjuicio de las facultades de suspensión o inejecución de sentencias previstas en las leyes. La autoridad administrativa encargada de la ejecución acordará el pago en la forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuere necesario un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse del Pleno uno u otro dentro de los 3 meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos,
resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. No obstante lo anterior, la disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada, en todo caso, a la existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos, en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la ley, o en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar. B. La concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53, de conformidad con las reglas contenidas en el capítulo 7 del título I de esta ley, en el caso de que existan previsiones iniciales dentro del capítulo 9 del Estado de Ingresos. C. Compromisos de gasto de carácter plurianual, art. 174 LHL. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, los cuales deberán ser objeto de adecuada e independiente contabilización, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que además se encuentren en alguno de los casos siguientes. A inversiones y transferencias de capital. B. Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año. C. Arrendamientos de bienes inmuebles. D. Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos. E. Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos A, B y E del apartado anterior no será superior a 4. Asimismo, en los casos incluidos en los párrafos A y E, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente el 70%, en el segundo ejercicio el 60%, y en el tercero y cuarto el 50%. Con independencia de lo anterior, para los programas y proyectos de inversión que taxativamente se especifiquen en las bases de ejecución del presupuesto, podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada una de las anualidades se determine. A estos efectos, cuando en los créditos presupuestarios se encuentren incluidos proyectos de las características señaladas anteriormente, los porcentajes vistos anteriormente se aplicarán sobre dichos créditos una vez deducida la anualidad correspondiente a dichos proyectos. En casos excepcionales, el Pleno de la Corporación podrá ampliar el número de anualidades, así como elevar estos porcentajes. De bajas por anulación de créditos art. 175 LHL. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 de esta ley. E. Temporalidad de los créditos art. 176 LHL. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No obstante lo anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: a las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones
con cargo a los presupuestos generales de la entidad local. B. Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo 182,3, que se refiere a los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados.